Levántate y mira la montaña de donde viene. Saludos a todas las personas que participáis en este evento, tanto a las que estáis aquí físicamente participando en directo, como todas aquellas que nos vais a ver en diferido en nuestro canal de YouTube o en las diferentes redes sociales en las cuales lo difundiremos. Y bueno, hoy nos toca debatir sobre un tema candente y de actualidad, y es la negociación sobre la normativa laboral que se está desarrollando entre el gobierno, sindicatos y organizaciones patronales, ¿no? Lo que suele llamarse como la derogación de la reforma laboral. Es un tema importante, muy importante, y a veces no se le da la importancia que tiene, porque las normativas laborales afectan directamente a la vida de millones de personas, en las condiciones de trabajo, en su poder adquisitivo, en fin, y esto tiene una relación también directa con lo que son las relaciones interpersonales, las relaciones familiares, tiene una trascendencia importante. España tiene unas altísimas tasas de desempleo. Recordar que llegaron al 26% en el año 2013, al 26%. Y España anda en estos momentos, después de una bajada en los últimos meses importante, en torno al 14,6-15%, pero hay que recordar que en la zona euro las tasas de desempleo son pues, prácticamente por la mitad, estamos hablando del 7,6%. Además, bueno, ya sabéis también que no salimos de esa maldición de la diferencia de tasa de desempleo entre lo que es las mujeres y los hombres, ¿no? Con una diferencia notable. También es noticia por los supuestos roces que ha habido en el interno del gobierno, temas también importantes y tienen trascendencia, también por la negativa de las patronales a suscribir un acuerdo para dotar a la seguridad social de medios suficientes para que el sistema de pensiones tenga una proyección hacia el futuro. Y esto ha suscitado también una serie de inquietudes sobre si la patronal acabará o no sumándose a un pacto sobre reforma del mercado laboral. Desde luego, si no lo hicieran, bajo mi punto de vista, quedarían muy en entredicho, porque estamos hablando de un país, España, en el que no resiste ninguna comparativa con casi ninguno de los países, y luego no con la media de la Unión Europea en cuanto a lo que son elementos de precariedad. No resiste ninguno de los parámetros que se puedan comparar, pero seguramente que de eso nuestros ponentes nos contarán alguna cuestión. Para hablarnos de estas cosas, hemos invitado a Pura Huerta, que es la secretaria de Formación y Empleo de la UGT de Aragón, y a Carmelo Asensio, que es el secretario de Empleo y Formación Sindical de Comisiones Obreras de Aragón. Muchas gracias, compañeros, compañero, por venir a esta humilde casa virtual que es la charrada de la plataforma progresista, y estamos pues ansiosos de escucharos, ver qué nos contáis, y luego ya os contaremos, hablaremos e interactuaremos. Así que, como creáis conveniente, yo os cedo la palabra. Bueno, pues hola, bienvenidos a todos. Si os parece, voy a empezar yo. Como yo primero agradecer a Julián y a toda la plataforma el haberme invitado a participar en este debate que está de candente actualidad y que desde luego no solamente es fundamental para la clase trabajadora, sino para la sociedad española en general, porque si no hay una calidad en el empleo y unos derechos laborales, no hay una sociedad justa. Y me gustaría empezar un poco pues haciendo especial hincapié en aquella reforma laboral fantástica, que es que os lo voy a leer porque es de risa, que nos proponía el gobierno del PP en el año 2012 y que hablaba en la introducción como los objetivos principales era fomentar la creación de empleo, favorecer la contratación indefinida, reducir la dualidad laboral y favorecer la flexibilidad interna en las empresas como alternativa a la destrucción de empleo, mejorar la empleabilidad de los trabajadores. Esto es, o sea, casi un chiste con lo que realmente ha pasado, que ha sido todo lo contrario. O sea, las modificaciones que se introdujeron en el año 2012 al Estatuto de los Trabajadores, lo que han hecho es devaluar la calidad de empleo, acabar con muchos derechos laborales conseguidos después de muchos años de lucha y precarizar
ya andaremos en eso, el empleo tanto a través del tiempo parcial y de la flexibilidad y la temporalidad. Ha habido determinados aspectos que son para señalar, que os los voy a comentar un poco por encima por no meternos en un rollo, pero uno era, en el artículo 41 de los trabajadores modificaba las modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo. Para hacer, por ejemplo, en este primer paso, unas modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo, además del convenio colectivo, había que justificarlas claramente porque se hacían estas modificaciones. Ahora dejaron en manos de los empresarios, con lo que llamaríamos una dictadura empresarial, el argumentar razones justificativas, organizativas o cualquier otra razón para devaluar esos derechos de los trabajadores laborales, de horarios, de flexibilidad, todo lo demás, en los despidos individuales, ¿vale? O en la modificación individual de las condiciones de cada trabajador. Por otro lado, se articuló en el artículo 82 el descuelgue del convenio, con lo cual, por estas mismas razones organizativas, justificativas, que algunas veces era tener 3 trimestres consecutivos pérdidas, una reestructuración de la empresa, etcétera, etcétera, que de cualquier otra manera se podría haber solventado o al menos negociado con la parte social, que el empresario unilateralmente pudiera modificar las condiciones laborales de sus trabajadores y descolgarse del convenio que les era de aplicación. Por otra, teníamos la ultraactividad de los convenios. Eso ha sido muy grave y hasta el Tribunal Superior de Justicia se decantó en ese sentido, indicando que era imposible. Esto quiere decir, si a los 12 meses no se firma un nuevo convenio, después de que ya se ha acabado la vigencia del que estamos, desaparece el convenio. Pero no solamente o sea, en todos sus términos, además de económicos y todo lo demás, con lo cual, si no hay un convenio superior de aplicación, se les aplica el Estatuto de los Trabajadores, con lo cual eso afecta a retribuciones y otras condiciones que recogían los convenios colectivos, y dejando al albur del empresario la negociación de un nuevo convenio. Entonces, el Tribunal Supremo que dijo, bueno, las condiciones pactadas en el convenio vigente para los trabajadores de la empresa se quedan como el contrato. Pero ¿y qué ocurre con los nuevos que se incorporan a esa empresa? Pues tienen una absoluta desregulación. Y la prevalencia del convenio de empresa sobre el convenio sectorial, que es muy grave también, porque dijéramos que los convenios sectoriales, que ya lo sabréis todos, hacen como una especie de paraguas que protege a los trabajadores que no tienen convenio de empresa, que en principio debe mejorar como mínimo las condiciones del sectorial, pues un poco al albur también. Tienes un convenio de empresa que lo pactas con el empresario sí o sí y que te amenaza con los despidos individuales, con el descuelgue del convenio, con condiciones laborales muy por debajo de lo que es el convenio sectorial. Por otro lado, abarata el despido. Abarata el despido, como ya os he dicho antes. Primero, porque es muy sencillo despedir, porque el despido improcedente ya no se considera improcedente y es la legislación laboral la que tendrá que en un momento dado determinar y dar los derechos al trabajador si es procedente o no es procedente, es decisión del empresario. ¿Y qué hace para facilitar esto? Pues reduce el periodo, el importe de la indemnización y el periodo de cómputo de la indemnización del trabajador. Pero es que además en los despidos colectivos tampoco necesitan autorización administrativa, con lo cual, además de dijéramos, reducir completamente los derechos de los trabajadores a título individual, de alguna manera anula el poder de la negociación colectiva en los convenios. El acuerdo entre empresa y trabajadores a través de sus representantes sindicales. ¿Esto qué nos ha llevado? Y no, por no ponerme dramática, pero es la realidad. Estamos viendo los datos de la EPA, estamos viendo los datos del paro. Sí, tal vez se esté generando empleo, no vamos a decir que no. Aquí en Aragón, pues los datos del paro van bajando. Pero ¿qué tipo de empleo tenemos? Tenemos un empleo precario, un empleo temporal. Han aumentado en el último trimestre las tasas de temporalidad hasta un 26% con respecto al empleo indefinido, que era uno de los objetivos que ponían en el año 12 para aplicar estas reformas. O sea, va imponiéndose el empleo temporal, que es
más inseguro para los trabajadores, como no puede ser de otra manera. Pero cuando hablo de empleo temporal, no hablo de un empleo temporal de 6 meses o de un año. Se han incrementado de manera notable los contratos de menos de 7 días. O sea, un contrato de menos de 7 días, incluso de menos de 5 días, de lunes a viernes, te despido, de lunes a viernes, te despido, y la parcialidad. La parcialidad es muy grave por varias cuestiones. Bueno, primero porque es que un trabajo parcial no deseado, pues es que no es deseado, porque las retribuciones que vas a recibir son muy pocas y lo que optarías es por un trabajo a jornada completa y a ser posible indefinido. La temporalidad y sobre todo la parcialidad se está cebando con los jóvenes y con las mujeres. Y como ya os digo, son contratos no deseados. Nosotros, a través de nuestros servicios de empleo y a través de los datos de la EPA y de los datos del paro, estamos viendo. Además es muy peligroso porque en muchos casos está ocurriendo la picaresca de que se hace un contrato a tiempo parcial que además pueden hacer horas extras. O sea, vamos a valorar. ¿Qué sentido tiene que me hagas un contrato a tiempo parcial cuando en tu empresa tienes la posibilidad de, o sea, o me estás obligando a hacer horas extras, a ampliar mi jornada, que estás dándome más posibilidades de una regulación temporal, que eso me va a suponer mayor derecho a paro, si tengo que coger una baja mayor prestación por incapacidad temporal, cuando además, eso en el mejor de los casos, me obligas, entre comillas, a hacer horas extras o me contratas por media jornada y me tienes trabajando a jornada completa, pero en B. Entonces, en este panorama es donde estamos nosotros presionando que esa dictadura del empresariado, que yo creo que no todos son así, pero no deja de ser cortoplacista, porque yo desde mi punto de vista, ¿no? Tengo unos hermanos que son empresarios, una pyme. Pero ellos sí que entienden que para que una empresa tenga una buena productividad, ya tiene que haber un buen clima laboral, que los trabajadores tienen que estar contentos, siempre podemos estar más contentos, pero pues que haya un clima laboral, que haya unas retribuciones adecuadas, que tengamos unos planes de igualdad, que tengas unos derechos. Y todo esto es lo que reventó, a pesar de su discurso, la reforma del año 12. Esa reticencia que estamos teniendo ahora de los empresarios, cuando vemos que hay datos en los que no es la realidad, que ahora no es el mejor momento, que ahora no sé qué, pues yo creo que no es cierto, porque estamos viendo que hay empresas que están teniendo muchos beneficios y lo que no hacen es repartirlo entre la clase obrera. Y yo creo que ya me he pasado de tiempo. Y como ya os he metido un poco de rollo, ahora ya le dejo la palabra a Carmelo a ver si es un poco más optimista y vamos hacia la luz, después de un panorama tan negro, ¿vale? Bueno, pues gracias, Pura, por explicarnos un poco también las consecuencias que conllevó una reforma laboral como la del 2012, que fue profundamente reaccionaria. Fue profundamente reaccionaria en el fondo y también en la forma. A diferencia de ahora, que llevamos meses y meses negociando, dialogando para intentar llegar a un acuerdo que evite pues, esta precariedad y esta situación que tenemos de dualidad en nuestro mercado laboral, hay que recordar también que la forma en la que se aprobó la reforma laboral del 2012 fue sin negociación alguna. Fue una imposición pura y dura. Y 2 semanas después de que se cerrase un acuerdo, por ejemplo, entre el gobierno de Rajoy, la patronal y los sindicatos sobre negociación colectiva. O sea, esto fue con nocturnidad y alevosía. A diferencia de ahora que llevamos hablando, por cierto, desde diciembre de 2019, enero del 2020, que fue cuando se iniciaron las conversaciones. Daros cuenta que hubo elecciones en noviembre del 2019 y uno de los acuerdos de gobierno Unidas Podemos con el Partido Socialista era la derogación de la reforma laboral. Y de hecho nos pusimos a trabajar ya, a negociar ya en el mes de enero. Lo que pasa es que todos sabemos lo que sucedió. Llegó la pandemia, por desgracia, en marzo de 2020 y eso supuso una paralización en el proceso de negociaciones. Negociaciones que se han retomado en marzo de este año y se han retomado donde lo dejamos. Y aquí os voy a explicar un poco cómo están las negociaciones y os voy a intentar pues, avanzar cómo está la situación de la derogación de la reforma laboral, porque en algunos aspectos hemos avanzado ya mucho, ya hay acuerdos cerrados y luego también hay algunos otros asuntos que están todavía pues, mucho más verdes y con mayores dificultades. En primer lugar, os comento que nosotros, la parte sindical, Comisiones Obreras UGT, planteamos una negociación en 2 fases. Una primera fase que era hasta el verano del 2020 y que prácticamente la hemos trasladado hasta verano del 2021, que era negociar todas aquellas cuestiones que tenían que ver con la ultraactividad de los convenios,
con la prevalencia de los convenios de sector sobre los de empresa, todo lo que tiene que ver con las subcontrataciones y con la adaptación y flexibilización de los ERTEs. Aspectos que todo hay que decir que están ya bastante avanzados, todo este bloque, y en algunas de las cuestiones que luego comentaré, pues prácticamente ya hay un acuerdo prácticamente cerrado entre las partes. Y cuando hablo entre las partes, hablo también con la COE, de los empresarios. Luego había una segunda parte de aspectos a negociar, una segunda fase, que era todo lo relacionado con la flexibilidad interna. Las causas del despido, la contratación, la jornada de trabajo, limitar esa potestad que comentaba pura que tiene el empresario de forma unilateral de cambiar las condiciones de trabajo y los mecanismos de no aplicación de los convenios colectivos. En resumen, todas las medidas que estábamos planteando en este momento para reducir pues, toda la precariedad y la dualidad que existe en nuestro mercado de trabajo. ¿Qué problemas tuvimos desde el principio? Uno, la propia patronal. La patronal, cuando se sienta a negociar, no quería este itinerario, no quería esta hoja de ruta que al final es la que afortunadamente hemos podido fijar, ¿no? La patronal, en su momento, para que tengáis una idea clara de cuáles son sus planteamientos, quería hablar solamente de contratación laboral, y cuando hablamos de contratación laboral quería hablar de bonificaciones y lo que son los clásicos incentivos para la contratación, quería hablar de potenciar las políticas activas de empleo, que eso está bien, y también de flexibilizar los ERTEs, ¿vale? Para adaptarlos a la coyuntura actual. Afortunadamente, fuimos capaces de negociar con el Ministerio de Trabajo y fijar una hoja de ruta que más o menos se está cumpliendo a pesar de todas las dificultades que está habiendo, que no son pocas. Porque además de la posición de la patronal, que ha ido a remolque en la negociación, pero está negociando, y luego hablaremos del papel que está haciendo la patronal, también hemos tenido otros problemas que han surgido del seno del propio gobierno. Como ya sabéis, octubre fue un mes bastante floral en cuanto a ocurrencias de que el Ministerio de Hacienda tenía que intervenir en unas negociaciones que, por cierto, estaban ya muy avanzadas. No eran contactos preliminares ni contactos informales. Era negociación pura y dura a tres partes, entre la patronal, los sindicatos y el Ministerio de Trabajo. Y aunque eso aparentemente se ha resuelto, ha dificultado un poco el proceso negociador. Porque ahora se ha creado una comisión negociadora interministerial y tenemos que reunirnos 2 veces por semana. Las reuniones son por duplicado, los miércoles y los viernes. De hecho, mañana tenemos una de las reuniones. Pero como ahora todas las propuestas que se hacen en esa mesa de negociación tienen que ser previamente analizadas y consensuadas entre el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Trabajo, nos lleva a esta situación de tener doblete, reunión miércoles y tener reunión del viernes del diálogo social. De forma que mañana vamos a tratar varias cuestiones que el jueves los ministerios implicados tienen que analizar para que nos den una respuesta de las propuestas que hemos hecho, por ejemplo, en la reunión del viernes. Lo cual ralentiza e introduce un elemento de complejidad en las negociaciones, ¿no? Que antes no existía porque había una interlocución directa con el Ministerio de Trabajo. Ministerio de Trabajo que también creo que es conveniente señalar que sigue dirigiendo las negociaciones por la parte del gobierno, independientemente de que haya distintos miembros tanto del Ministerio de Trabajo como del Ministerio de Hacienda. Y ahora os voy a contar cómo está la negociación a día de hoy. Y vamos a empezar por la parte más fácil o por la parte donde ya tenemos un acuerdo cerrado. El primero de los aspectos, y que tiene que ver también con la negociación colectiva, es la ultraactividad de los convenios. Como bien ha explicado Pura, la reforma del 2012 hacía que una vez que se había denunciado el convenio, al año, si no se llegaba a un acuerdo para un nuevo convenio, dejaba de tener vigor. Bueno, pues ahora lo que se ha negociado y se ha acordado ya es que pasado ese año, y una vez que se haya denunciado el convenio que ha llegado a su finalización, va a haber un procedimiento de mediación para intentar ajustar las diferencias que hay entre las partes. Y si ese procedimiento de mediación no tiene un resultado positivo, al final prevalece la vigencia del convenio. Y muy importante, prevalece para siempre, de forma permanente, no por 2 años, como se había hablado por ahí y como incluso se había planteado en la negociación por parte de COE. Este acuerdo está ya cerrado. Está cerrado y se consigue que la ultraactividad de los convenios vuelva a ser como estaba antes de la reforma del 2012. Otro aspecto que también hemos acordado ya, que es la prevalencia del convenio sectorial sobre el convenio de empresa. Ya sabéis que la reforma del 2012 introdujo
que muchos convenios de empresa pudieran modificar condiciones ventajosas para los trabajadores que se recogían en un convenio de ámbito superior, en un convenio de ámbito sectorial. Bueno, pues ya se ha acordado que esas rebajas salariales o condiciones laborales que se podían ver afectadas en los convenios de empresa, la prevalencia sea el convenio de sector y no el de empresa para preservar, para mantener esas condiciones laborales. Un tercer apartado en la negociación que está muy avanzado y que se está a punto de cerrar un acuerdo. Todo lo que tiene que ver con el control de las subcontrataciones. Aquí hemos planteado los sindicatos dos cuestiones que son muy importantes. Por un lado, controlar las condiciones en las que se produce la subcontratación. Es decir, que las empresas no puedan contratar su actividad principal, sino aquellas actividades que son de carácter auxiliar y que no pueden prestar ellas de forma directa. Y segundo, que el convenio colectivo de aplicación a esos trabajadores sea el del sector de la actividad que se está ejecutando, sea esta la actividad principal o no de la empresa. Con un matiz también que es sustancialmente positivo. Si el convenio de la empresa que subcontrata es mejor que el de los trabajadores subcontratados, esas mejoras de esa empresa que subcontrata se aplicará también a los trabajadores subcontratados, lo cual es una mejora considerable, ¿vale? Aquí es verdad que ha habido un problema. La COE el viernes nos sorprendió con una propuesta diciendo que ellos no veían razonable que las grandes empresas tengan que asumir las obligaciones de las empresas subcontratistas y que no veían razonable algunas de las propuestas que se estaban planteando, por supuesto, por la parte sindical y también por parte del Ministerio de Trabajo. Mañana conoceremos la contrapropuesta de la COE, porque precisamente la mesa de diálogo que se inicia, que se continúa mañana, tiene que ver precisamente con esta cuestión del control de las subcontratas. Otro elemento que también hemos avanzado bastante en la negociación, pero que está sin cerrar, porque también hay varios problemas que os voy a explicar, que es el de las inaplicaciones de los convenios. Como bien ha explicado Pura, con la reforma del 2012 se rompió el equilibrio que había entre empresa y trabajador para hacer los cambios de las condiciones de trabajo, para lo que son los descuelgues o las inaplicaciones de los convenios. Y prácticamente le da potestad al empresario para poderlo modificar de forma unilateral. Lo que estamos planteando los sindicatos es volver otra vez a recuperar ese equilibrio entre trabajadores y empresarios para que la aplicación de los convenios sea negociada entre las partes y esté debidamente tasada y justificada. Es decir, que pueda haber, por ejemplo, inaplicación del convenio en los salarios cuando haya razones económicas graves por parte de la empresa, ésta las pueda justificar y además pueda justificar el descuelgue de la empresa con un resultado de mejora de esas condiciones económicas. Es decir, volvemos otra vez al espíritu que tenía original el artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores y que respeta ese equilibrio entre las partes. Aquí sí que es cierto que yo veo un problema sobre todo con la última propuesta que ha hecho el Gobierno y que es un problema más que tiene que ver, no sé si compartirá este análisis Pura, con la capacidad sindical que tenemos. Me explicaré. La última propuesta que ha hecho el Gobierno es que nosotros, o sea, los sindicatos, vamos a tener la preferencia en la negociación de inaplicación de los convenios, ¿vale? Con lo cual, en las empresas donde hay una representación legal de los trabajadores, será esa representación legal de los trabajadores la que negocie directamente con el empresario. Cuando no haya representación legal de los trabajadores, seremos los sindicatos del sector los que estaremos negociando esas inaplicaciones de los convenios. Claro, aquí hay un problema. Y es que las estructuras sindicales tenemos la limitación y tenemos la capacidad y el alcance que tenemos, ¿de acuerdo? Porque el Gobierno sigue sosteniendo que cuando no haya sindicatos representativos del sector y podamos hacernos cargo de esta negociación, se siguen manteniendo las comisiones ad hoc, que es una cosa que hemos pedido que se suprima. Pero bueno, es una cuestión que tiene que ver, lógicamente, con la capacidad y con la propia estructura organizativa que tenemos las organizaciones sindicales y creo que todos los que nos estáis escuchando sabéis perfectamente de lo que estamos hablando. Pero este elemento yo creo que sí que lo tenemos que tener en cuenta de cara a recuperar ese equilibrio que nunca se tenía que haber perdido entre las partes a la hora de hablar de inaplicaciones de los convenios. Otro capítulo que es muy importante y que aquí sí que hay un fuego cruzado en todas las direcciones. La modificación de la contratación laboral. El objetivo de los sindicatos es acabar con esta temporalidad tan alta. Es que en ningún país de la Unión Europea se da la temporalidad que se da en España. Otra vez ahora nos hemos disparado a tasas de temporalidad del 25-26%
y lógicamente lo que estamos planteando es limitar el uso del contrato temporal y sobre todo limitar o intentar perseguir el uso fraudulento de esos contratos. Aquí ha habido muchos bandazos por parte de todos, ¿vale? Y se están haciendo muchas propuestas. Voy a empezar por la parte más fácil y por la parte sobre la cual ya hay un acuerdo, que es el cambio, la modificación de los contratos formativos, de los contratos de formación y de los contratos de aprendizaje. Sobre todo porque hay un consenso. Hay un consenso de que aquí ha habido un nido de abuso de esta contratación, de fraude. Bueno, la patronal también está de acuerdo con este diagnóstico, pero porque lo hemos ganado en los tribunales. Y esto lo sabéis perfectamente, que hay un porrón de sentencias ya donde nos dan la razón sobre el mal uso que se está haciendo de los contratos de formación y los contratos de aprendizaje. En este momento ya hay un acuerdo muy avanzado para reducir el tiempo, la duración de estos contratos, que sería a 2 años el de formación y a 1 año el de prácticas, que antes era de 2 años el contrato de prácticas. Fijar un porcentaje de formación que tiene que ser la mitad de la jornada, 50% formación, 50% trabajo real en la empresa y sobre la actividad sobre la que te estás formando. Ya sabéis que ahora pues, podía llegar hasta el 85% de trabajo real y un 15% de formación. Que luego también no se puedan encadenar este tipo de contratos, porque ya sabemos lo que pasa con este tipo de contrataciones y el abuso que ha habido. Y que, por ejemplo, también los trabajadores que tengan un contrato de formación o de prácticas cobren el salario de los trabajadores del sector en el que están trabajando. Esto es fundamental. Aquí, el fleco que queda suelto es que la propuesta que ha hecho el Ministerio de Trabajo no tasa la edad, lo cual nos sorprende enormemente. Está haciendo una propuesta, pero sin fijar edad. Y, hombre, esto para nosotros es muy importante y estamos planteando, tanto Comisiones Obreras como UGT, que estos cambios de la duración, del porcentaje de jornada de formación, trabajo en la empresa, pues tiene que ir acompañado con una tasación de la edad. Y es que las personas que tengan un contrato de formación no sean personas mayores de 30 años, que lo lógico es que esté pensado para jóvenes, puesto que están terminando su formación y puede ser el puente precisamente para entrar en el mundo laboral. Con relación a la contratación temporal, ya sabéis que defendemos el contrato fijo. Defendemos el contrato fijo y que se utilice el contrato temporal cuando sea necesario, cuando se den las circunstancias adecuadas para que se tenga que utilizar ese contrato temporal. Y aquí estamos planteando que se eliminen los contratos de obra y servicio y de circunstancias por la producción y que se utilice como referencia el fijo discontinuo, una cosa que ya se hace o se empieza a hacer de forma más generalizada en la hostelería, que es un sector que ya sabéis que es muy estacional, que depende también de determinadas circunstancias a lo largo del año para tener trabajadores o para reforzar sus plantillas. Pues queremos que se extienda el uso, porque pensamos que es la figura contractual más adecuada, el fijo discontinuo, en lugar de los encadenamientos que ha habido de contratos de obra y servicio en fraude de ley. Aquí también ha habido mucho meneo, y ha habido meneo extraño por parte del gobierno incluso, porque ya sabéis que salió la famosa propuesta, que es una idea de bombero torero, de fijar un 15% de contratación temporal en las empresas. Eso es absurdo, porque no es el café para todos. Hay sectores que tienen pues, una contratación pues, mucho más estable y un porcentaje de contratos muy fijos elevado, como es el sector, por ejemplo, de la industria, y hay otros sectores, como pues, la propia hostelería, el comercio, determinadas actividades como la actividad agrícola, que es prácticamente imposible tasar en un porcentaje la contratación temporal. Pero esa idea ya está descartada porque se caía por su propio peso. No puede servir una referencia para todos los sectores y todas las actividades económicas igual. Y ahora estamos hablando de un contrato que nos ha planteado el Ministerio de Trabajo de 3 meses, para diferenciarlo del fijo discontinuo. Lo que pasa es que, claro, un contrato de 3 meses, sin que haya un control, puede ser lo mismo que el que teníamos de obra y servicio y se puede dar la misma situación de falta de seguimiento y, por lo tanto, de mal uso de ese tipo de contrato temporal, ¿no? De 3 meses. Ese elemento es el que nos tienen que definir más y se supone que entre esta semana y la que viene abordaremos esa propuesta que han hecho. Pero lo que estamos buscando es reducir prácticamente a 1 o 2 tipos de contratos temporales y que sobre todo el contrato de referencia que se utilice para estas actividades que no son de carácter permanente en el tiempo y que son más estacionales sea el fijo discontinuo, que es la figura que se ajustaría realmente a las necesidades que tienen pues, actividades económicas determinadas y que son estacionales. Y luego hay un último elemento que también me parece muy interesante, que es el mecanismo de sostenibilidad del empleo.
Esto es una especie de híbrido entre lo que es el expediente de regulación de empleo y el ERTE. Y está pensado precisamente para proteger a los trabajadores de empresas que están en crisis y en caso de que sea necesario, porque esas empresas pues al final se vayan a la ruina y tengan que cerrar, se les pueda facilitar el tránsito a otras empresas u otros sectores económicos. Pero esto está también muy verde. La semana pasada hubo una propuesta, además esta propuesta la ha hecho, curiosamente, bueno, curiosamente no, la ha hecho el Ministerio de Hacienda porque evidentemente tiene que ver con distintas cosas. Daros cuenta que tiene que ver con las cotizaciones de las empresas a la seguridad social, con las prestaciones por desempleo de los trabajadores. En fin, afecta a muchos palos, como veis. Y esta propuesta sí que es ligeramente distinta a la que había planteado inicialmente el Ministerio de Trabajo. Es muy interesante, pero con esta cuestión hay una gran pregunta, y es ¿quién paga esto, ¿no? ¿Cómo se busca la fórmula de financiación para que este mecanismo de sostenibilidad, que yo creo que es una muy buena idea y ya está funcionando en algunos países europeos, pueda existir en España? Porque de hecho yo creo que todos estaremos de acuerdo que los ERTEs que se han ido flexibilizando y adaptando a la situación de la pandemia nos han permitido proteger mucho empleo. Julián lo decía al principio, ha habido un 26% de paro. En el peor momento de la crisis anterior, de la crisis del 2008, en 2013, un 26% de paro. Si ahora no llega a haber este gobierno y no llega a haber unas propuestas sindicales que son aceptadas por este gobierno, ya sabéis lo que habría pasado. Muchas empresas habrían metido la tijera y habrían destruido empleo, que es la forma más fácil de ajustar sus cuentas de resultados cuando tienes una crisis económica. El ERTE ha demostrado su validez y es un instrumento muy útil que ha permitido proteger empleo en una situación económica tan compleja como la que ha generado la pandemia. Lo que perseguimos es buscar este mecanismo para que ante otras crisis podamos salvar el empleo y podamos hacer el tránsito a otros sectores económicos de aquellas empresas o sectores que estén en crisis y puedan destruir empleo. Y este es el pequeño resumen que os quería hacer de cómo están prácticamente minuto resultado de las negociaciones. Negociaciones que ahora se han complicado un poco por esto que os comentaba antes de esta dichosa comisión interministerial. Pero bueno, mañana hay otra negociación. La verdad es que estamos informados día a día de cómo va evolucionando y confiamos que a 31 de diciembre podamos tener un acuerdo. Sobre todo porque ya sabéis que existe un compromiso por parte del Gobierno de España de mandar una propuesta de reforma, algunos llaman modernización del mercado de trabajo español a Bruselas, ¿no? para este año. Y yo creo que estamos en el camino de conseguirlo. Aunque es verdad que hay algunas nubes, algunos nubarrones, mejor dicho, en el camino, sobre todo pues, con la posición que finalmente puede tener la COE o las propias diferencias que existen dentro del gobierno porque todo el mundo no ve pues, el alcance de las reformas como lo estamos planteando nosotros y como ya teníamos muy avanzado con el Ministerio de Trabajo. Bueno, perdonad por la extensión, pero quería daros una foto lo más viva y actual posible de cómo está la negociación. Bueno, pues muchas gracias a ambos, Cura y Carmelo. Yo creo que habéis sido comedidos y habéis hecho un buen uso de la palabra, habéis sido concretos y habéis planteado cosas. Ahora, bueno, ahora es el turno de los participantes y las participantes que, bueno, podemos hacer alguna pregunta o expresar alguna opinión. A ver, ¿quién se anima? Si no se anima nadie, me intervengo yo. Es verdad que se está complicando y se ha complicado todo lo que es la negociación que estamos teniendo los agentes sociales, tenían los agentes sociales, incluido la COE, por los factores que conocemos, ¿no? Es decir, que los grandes empresarios y otros poderes políticos están viendo en los constantes acuerdos, ¿no?, que está teniendo el Ministerio de Trabajo en la figura de Yolanda Díaz, una proyección personal. Esto es un hándicap para los acuerdos en este momento, político digo, porque de alguna manera los sectores más poderosos, esto lo hemos analizado otras veces, están queriendo poner palos en las ruedas de llegar a un acuerdo nuevo, un nuevo acuerdo, y además tan importante como sería suprimir todas las cosas más lesivas que tenía la reforma laboral del Partido Popular.
Dicho esto, es decir que nos sorprendió a todos oír a Yolanda Díaz, a la propia Yolanda Díaz, en el que está teniendo su público a la izquierda del PSOE, que no se iba a tocar en la reforma laboral, y no lo habéis tratado, lo que sería la indemnización por despido. Esta que abarató mucho el despido y que seguirá siendo, aparentemente, si no se reforma, y algo distinto nos decís, algo que sigue beneficiando al empleador en las relaciones laborales. Tampoco he escuchado en estos tiempos, no sé si es que no toca, porque el Partido Popular también menguó las prestaciones a los desempleados. Y esto ocasionó que este desempleo que tenemos de forma estructural en España pasara a que no solo fuera un desempleo, sino que fuera la pobreza en algunas familias en los momentos de crisis. Es verdad que esta crisis a los ERTEs han salvado mucho el empleo, pero necesitarían los desempleados más seguridad jurídica y económica para en otros momentos y en algún otro momento de crisis que nos puede venir, si al final los ERTEs, que aún quedan algunos, se convierten en desempleo. Y poco más, es decir, estas dos preguntas, ¿no? de esa pequeña introducción que he hecho, para que me contestarais, ¿no? Lo económico, el despido, ¿no? Que si se va al final a tocar o no, y si se va a tocar las prestaciones por desempleo que se abarataron también con el Partido Popular. Más preguntas. Bueno, mientras os vais pensando en alguna pregunta, alguna intervención, yo sí que os voy a hacer dos preguntas, ¿no? Una es, bueno, Juan Carlos ponía encima de la mesa el tema de los despidos. Y ponía un problema que es el tema de la indemnización. Pero bajo mi punto de vista hay otro problema, hay otra cuestión que tiene más incidencia en lo que es la fragilidad para las personas trabajadoras, que son los famosos salarios de tramitación. Yo no sé si se está hablando algo de eso, pero efectivamente el que los salarios de tramitación vayan a cuenta del empresario en caso de que el despido sea improcedente o al menos nulo, el que exista ese elemento disuasorio, hace que los propios empresarios, algunos se planteen la posibilidad de despedir o bueno, pues tengan que facilitar más lo que es un acuerdo en los propios servicios de intermediación, ¿no? Esa es una pregunta, si se está hablando algo de eso o no, o cómo lo veis. Y otro es una pregunta, ¿no? Que yo creo que nos hacemos. ¿Qué escenario prevéis en caso de que los empresarios no se sumen al acuerdo? ¿Qué escenario puede abrirse en caso de que los empresarios no quieran firmar, no se sumen a un acuerdo? Aunque Carmelo era muy optimista, decía que bueno, que había muchos temas cerrados ya y que él veía que efectivamente pues, se podía llegar a un acuerdo, ¿no? Ojalá ese optimismo que manifestabas fuera cierto, ¿no? Sí, bueno, Pura, ¿quieres responder o...? Bueno, yo creo que tú estás muy informado de cómo está la situación. Con respecto, brevemente, porque seguramente, por supuesto, y Cristina quería hablar. Si queréis os vamos contestando o hacemos todas las preguntas y que le veo allí que hace así. Con respecto a la cobertura por desempleo, Juan Carlos, completamente de acuerdo. Esta situación de precariedad ha hecho, yo no sé si no es tanto de la reforma laboral en sí misma, sino como una modificación de una cobertura social, de eso que tanto se les llena la boca de que nadie se quede atrás, pues también habrá que modificar la cobertura por desempleo, porque no solamente han bajado los importes, sino también el periodo de derecho a desempleo. Si recordáis, en aquellos tiempos eran 6 meses por año, hemos ido descendiendo y se han ido endureciendo la posibilidad de acceder, a pesar de la precariedad del mercado laboral, a esas prestaciones por desempleo, que a su vez, como se han devaluado las retribuciones, cada vez el importe que cobran los trabajadores es más pequeño, porque incluso, aunque lo comentaba Carmelo, hay sectores de actividad que son tradicionalmente mejores, incluso en la industria hemos visto como el avance del contrato temporal
es imparable también. Antes parecía que empresas, con lo cual habrá, si nos está hablando, habrá que asumirlo y habrá que hablarlo, de ampliar esa cobertura para por desempleo, porque en esta situación, independientemente de la reforma laboral que se haga, ya os anticipo que creo que hay mucha gente que se va a quedar atrás. O sea, tenemos una bolsa muy importante de parados de larga duración y mayores de 45 y sobre todo de 55, que con el nuevo mercado de trabajo y con las políticas activas de empleo que intentaremos cambiarlas, es muy complicado que vuelvan al mercado laboral tal y como lo conocemos ahora. Con lo cual, habrá que, de alguna manera, favorecer esa cobertura amplia en el tiempo hasta que puedan acceder pues a su jubilación. Y ahora la última, lo de los salarios de tramitación, las indemnizaciones, se lo dejo para Carmelo. Con lo de los empresarios, pues hombre, podemos tener una situación bastante complicada. Pero bueno, tenemos una experiencia cercana, que no es la mejor, pero ahí está, que ha sido el acuerdo para pensiones, el reparto. O sea, unilateralmente la COE se salió del acuerdo de pensiones sin entender muy bien por qué. Porque como dice Carmelo, hay cosas que estaban ya muy cerradas hace mucho tiempo. El porcentaje de incremento de cuota del 4 y el 2 al final ha sido el 1 y el 5, creo, no sé, no me acuerdo muy bien. Pero ha sido sin el acuerdo de la COE. Yo creo que este gobierno será valiente para alcanzar estas reformas laborales, o sea, para acordarlas, pero vamos, yo espero que al final, si no es en todo, en parte, sí que, como hemos ido acordando durante este tiempo, es que algunas veces las actitudes de la COE en este momento, no sé, en algunos casos sí que entiendo que pueden ser por intereses empresariales, pero alguna vez yo veo un interés también político del no llegar a acuerdos por no llegar a acuerdos. Porque como dice Carmelo, esto no se ha empezado a negociar ahora, se lleva negociando desde hace 2 años o desde el año 19 y con muchos éxitos. Todo el tema de los ERTE, la sostenibilidad del empleo y algunos de estos acuerdos, y de repente pues sí que están un poco radicalizados en el tema de los acuerdos. Yo creo que un gobierno progresista como el que tenemos ahora de coalición será valiente y asumirá, vamos, la reforma laboral, porque desde mi punto de vista, por lo menos, igual nos va mejor si no están los empresarios. No, es una... hombre, desde luego si hay un consenso va a ser mucho más fácil aplicar las medidas. Pero lo que os digo, pues al final con el acuerdo de las pensiones, los trabajadores cotizamos un punto menos de un acuerdo que de alguna manera les hubiera favorecido. Es mi punto de vista, porque también, si el acuerdo no es bueno, las organizaciones sindicales tendremos que hacer algo. O sea, quiero decir, no te digo que nos vayamos a movilizar, pero en nuestra mano está presionar para que salga lo que solicitamos, ¿no? Sí, bueno, yo la verdad es que Comisiones Obreras no es muy partidaria de situar líneas rojas, ¿no?, en las negociaciones. En personal tampoco, la verdad. Y creo que con la UGT está también pues, en una posición similar. No es que no se vaya a tratar, por ejemplo, el tema de los salarios de tramitación o, por ejemplo, el tema de las prestaciones por desempleo, que se recortaron tanto la cuantía como la duración de las mismas. Lo que pasa es que es un ámbito de negociación diferente. Hay una mesa de negociación que tiene que ver con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Trabajo, donde se están abordando estas cuestiones. Lo que pasa es que os daréis cuenta que se ha priorizado el acuerdo último de pensiones, ese acuerdo que se descolgó la patronal, como recordaba ahora Pura. Porque es verdad que nos hemos centrado mucho en esta segunda parte de la reforma de las pensiones con el mecanismo de equidad intergeneracional que aprobamos hace unos 10 o 12 días y se han quedado apartadas unas negociaciones que no son menores, que tiene que ver con la situación de todas las personas becarias, de qué pasa también con la situación de las pensiones de viudedad y que tiene que ver con otros colectivos o también las prestaciones por desempleo que lógicamente pertenecen a esa mesa de negociación que además es asa 3, con seguridad social, inclusión y trabajo. O sea, no es que se descarte, es como el tema del despido. Es verdad, si somos honestos, que el Ministerio de Trabajo no está planteando, como decía Juan Carlos, hablar sobre los costes del despido. Por ahora se están haciendo un poco el loco con estos temas. Y no están planteando poder modificar las indemnizaciones, la rebaja de las indemnizaciones de los despidos que introdujo la reforma del 2012, bueno, y también la del 2010, que también habría que decir. Yo creo que no hay ningún tema cerrado. Y nosotros,
y hablo por comisiones obreras, sí que va a plantear que del despido hay que hablar. Sobre todo porque en España tenemos que superar ya esa dichosa cultura del despido y la temporalidad. Y por lo tanto tenemos que trabajar sobre todo en establecer más restricciones y más dificultades para el despido. Yo creo que ese melón lo tenemos que abrir. Lo tenemos que abrir. Y es verdad, hay que ser sinceros, que el Ministerio de Trabajo da la sensación que no está por la labor de hablar de los costes de indemnización del despido. Bueno, y el Ministerio de Hacienda menos, como podéis entender. Luego también es verdad que cuando, bueno, optimistas, ya sabéis que soy optimista por naturaleza. Lo que no significa que llegue a buen término la negociación, y cuando hablo de llegar a buen término la negociación es con un acuerdo a 3. Porque es verdad que la patronal en estos momentos sí que está haciendo propuestas. O sea, aquí hay un elemento muy diferente. De los 12 acuerdos que ha habido ahora, ya sabéis que ha habido 12 acuerdos desde el inicio de la legislatura, además en temas muy, muy potentes y muy importantes, y la COE se ha descolgado de la del salario mínimo y de la última reforma de las pensiones. Pero a diferencia de la negociación con el salario mínimo, que era no a todo, con que íbamos a joder la competitividad de las empresas y íbamos a llevar a la ruina a España con la subida del salario mínimo, que luego se ha demostrado que no es así, o con las pensiones, que simplemente decía, con esto estoy de acuerdo, con esto no, aquí está haciendo propuestas. Y está haciendo bastantes propuestas con la reforma laboral. Lo cual, ojo, no significa que al final entre en el acuerdo. Lo que sí que tenemos ya decidido con el Ministerio de Trabajo es que si la patronal no entra en el acuerdo final, a legislar. Tira para adelante y luego al Parlamento, que esa es otra. Que ya veis que hemos tenido que sudar sangre en el Parlamento para que la reforma que pactamos de las pensiones haya salido, ¿vale? Que ha estado en una cuerda floja estos días. Ahora bien, la COE también en estos momentos yo creo que tiene una capacidad de bloqueo limitada. Sería un error que se descabalgaran de la negociación y del acuerdo final, porque ya tenemos la experiencia del salario mínimo y ya tenemos la experiencia que ha pasado también con el acuerdo de pensiones. Y no es porque al final si no estás te tomas taza doble, que es lo que pasó con el salario mínimo, que dijimos, bueno, pues vale, si se levantan de la mesa de negociación, chupi, negociamos con el Ministerio de Trabajo no hasta el 2022, sino hasta el 2023, para llegar al objetivo de que el salario mínimo sea el 60% del salario medio en España, que es a lo que nos hemos comprometido. Y con las pensiones igual, quiero decir, se levantaron de la mesa y dijimos, bueno, pues el incremento de las cotizaciones, que en principio el reparto del 0,6 que se subían las cotizaciones era 0,4 por la parte de los empresarios y 0,2 de los trabajadores, pues al final 0,5 para las empresas, 0,1 para los trabajadores. Yo creo que la COE está viendo que ha perdido cierta credibilidad por haberse levantado de las mesas de negociación y no haber llegado a un acuerdo finalmente en pensiones y salario mínimo, lo cual no quita que haya elementos políticos que interfieran. Lo que comentaba también Juan Carlos al principio, de que es verdad que hay una ministra que está demostrando que la política es el arte de dialogar, llegar a acuerdos y hacer cosas para mejorar las condiciones de la gente, y ahí le vayan a caer pelochuzos de punta a la ministra. Eso lo sabemos. Y sabemos que la COE también tiene, pues, cierta sensibilidad a lo que el poder económico y el poder político, la derecha, lógicamente pueda influirle en su posición final. Lo sabemos, lo sabemos. Pero si soy algo más positivo en el discurso es porque estoy viendo que están siendo mucho más propositivos que lo que eran en la mesa del salario mínimo y en la mesa también de pensiones, que finalmente pues no terminaron de acordar con nosotros y con el gobierno esas reformas. Pero bueno, esto ya sabéis que depende de muchos factores y se puede torcer en cualquier momento. Lo que sí está claro es que si al final no hay acuerdo con la patronal, tiramos para adelante, porque no podemos esperar más. Al menos sí que es verdad que hemos hecho algo que el gobierno de Rajoy no hizo en su día ni tampoco la patronal, que es intentar llegar al mejor acuerdo posible y meter a los empresarios. Porque yo creo que para que las reformas duren en el tiempo y sean efectivas, sería importante que la pata empresarial estuviese en el acuerdo. Creo que ha respondido. No sé. Sí, ha respondido. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta, alguna reflexión, alguna cuestión? Yo sí que quería, no sé, ¿se me oye? Sí, se te ve feliz. Hola. Oye, yo sí que quería, lo que pasa es que el tiempo veo que va avanzando muy rápido, quería plantear dos cosas a los ponentes. En relación con el tema de la indemnización, de la posible derogación de la indemnización o ampliación de la indemnización que se derogó en el 12, se está planteando, no sé si
por parte de los agentes sociales, pero sí por algunos analistas, el recurrente tema de la mochila austríaca como parece como solución milagrosa para todo este debate que tenemos en España desde hace muchísimos años sobre el coste del despido. Entonces, bueno, pues era un poco por plantear cómo veis este tema a los ponentes. Y luego una cuestión más de matiz en relación con el tema de las modalidades de contratación. Yo estoy de acuerdo con Carmelo y la jurisprudencia pues, se ha pronunciado en numerosísimas ocasiones con las dificultades de determinar las causas de la contratación, tanto en los contratos eventuales como en los contratos de obra o servicio, y el enorme fraude que hay en ese tema. Yo no tengo claro que en ese avance hacia la fijeza o hacia la contratación indefinida haya que obviar el contrato de obra o servicio, que por lo menos en algunos sectores como la construcción sí que ha sido un contrato que ha tenido su virtualidad y su realidad objetiva. También en algunos sectores como el comercio, en fin, no sé si este tema también lo estáis valorando o plantearíais poner en valor como elemento alternativo pues el fijo discontinuo para todo lo que ha sido la contratación temporal. Estos dos temas un poco quería plantearos. ¿Puedo ya? Sí, claro. A ver, yo quería incidir también en este tema del contrato de obra y servicios, que realmente no entiendo por qué desaparece, ¿no? Bueno, vosotros tendréis vuestras razones, y cuando digo vosotros es porque creo que de todos y todas los que estamos aquí, yo quizás sea la única que está no del otro lado, sino más bien del lado de los hermanos de cura, ¿vale? Del lado de tener una microempresa tirando a nano, que tiene que contratar, que está muy atornillada por las empresas que me subcontratan a mí, y que tiene que contratar en el ámbito de los servicios a la construcción o de la construcción. Entonces, en un campo además donde tampoco hay mucho personal. Para mí, la desaparición del contrato de obra y servicio me parece como una especie de locura. Entiendo que debe de haber mucho espabilado por ahí, por no llamarlo de otra manera, que nos está fastidiando a los que realmente necesitamos esta figura. Y entonces en el café para todos salimos perdiendo los micro. Y entonces, y realmente a mí mejoraba que este café para todos se nos meta todo el mundo en el mismo saco. O sea, yo como empleadora a lo mejor debería estar en el lado de los empresarios, pero realmente soy una trabajadora que necesita de otras personas para realizar su trabajo. Pero no las necesito siempre. Ni necesito siempre a la misma gente, porque cada vez voy a tener un trabajo, o simplemente a lo mejor como me pasó hace 2 años, voy a tener que contar con gente que venía hasta de Cádiz porque no encontraba mano de obra de aquí. ¿Cómo lo voy a hacer fija discontinua una chica de Cádiz? ¿No? Entonces, a mí que desaparezca esa figura me parece sinceramente aberrante, porque es que hay una serie de trabajos que es que no da para eso. Una serie de sectores. Yo no sé cómo se puede solucionar eso. Y desde luego ver que realmente sí, yo intento cuidar a mis trabajadoras, porque es que yo tengo y he tenido siempre o casi siempre trabajadoras, yo empleo mujeres, las intento cuidar, pero tengo que cuidarme yo también. Entonces el equilibrio es muy difícil y bueno, yo os agradecería no meter a todos y a todas en el mismo saco, nada más. No se trata de meter a todos en el mismo saco, Cristina. Además, tú eres una empleadora ejemplar, me consta, ¿vale? Pero es que no desaparece el contrato temporal. Una cosa es que vaya a desaparecer el contrato de obra y servicio, pero eso no significa que vaya a desaparecer la contratación temporal. Lo que queremos es acotar
el excesivo de temporalidad que existe y sobre todo el mal uso de los contratos temporales. Por eso vamos a cambiar esa modalidad. Recordaréis que se intentó regular de alguna forma y no se podían encadenar contratos de obra y servicio durante más de 24 meses en un periodo de 30. Va, pues echa la ley, echa la trampa. Y como siempre un coladero. Sí, como tú decías, Cristina, por unos pocos al final pagan muchos. Aunque yo creo que por muchos al final terminamos pagando todos, porque había bastante fraude en estas contrataciones. El que desaparezca esa figura contractual no significa que vayan a desaparecer los contratos temporales, como os decía antes. Porque el fijo discontinuo sí que es un contrato que sirve para aquellas actividades que son permanentes en el tiempo, pero que tienen un carácter estacional, lo que comentábamos antes. Si viene pues la época estival, pues lógicamente yo tengo un restaurante o tengo un hotel y necesito pues aumentar mis plantillas. Y ya parto de una plantilla que no hace falta hacerles un contrato de obra y servicio, sino que es una plantilla estable que por las temporadas y las necesidades que tiene tu negocio, lógicamente vuelves a incorporar, porque incluso forman parte de la plantilla. Y otra cosa es que tengas un trabajo puntual para el cual requieras una mano de obra puntual y ahí tienes que utilizar la contratación temporal. Ese es el sentido que tiene. Es como si te diga Cristina, yo que sé, que tienes que hacer una obra para reparar, yo que sé, esa maravillosa torre mudéjar que hay en Monterde y tú tienes una fecha de inicio y de obra o sea, de inicio y de finalización de esa obra para hacer ese trabajo. Pues lógicamente, la figura contractual que encajará para esos contratos, para esos trabajadores que contrates, será el contrato temporal y estará vinculado a un inicio y a un final de la actividad, pero porque la actividad termina ahí. Y punto pelota. O sea, que no va a desaparecer el contrato temporal y sobre todo lo que se piensa potenciar es el buen uso del contrato temporal, que es lo que no ha existido hasta este momento. Aunque es verdad que hay algunas cuestiones, como las que comentaba Félix, que también hay que tener muy en cuenta. Porque el contrato de obra y servicio dentro de la construcción ha tenido un muy buen resultado y ha sido bien utilizado. No significa que no haya habido fraude en esas contrataciones en el sector de la construcción, pero es verdad que ha tenido su sentido en esa actividad. Por eso es verdad que son aspectos que se están teniendo en cuenta de cara a la negociación de lo que son los nuevos contratos de trabajo. Y, por supuesto, lo que tiene que haber es un mecanismo de seguimiento y de control, como existe también en Europa. Es que España no es muy diferente a las economías de nuestro entorno. No es normal que países como Francia, como Italia, como Alemania, tengan una tasa de temporalidad del 12, 13, 14% y aquí estamos en el 26%. Vale, sí, que tenemos mucho más turismo, que tenemos pues, un sector agrícola que tiene más peso también que en estos países, o un sector de la construcción, pero eso no lo explica. Que no explica esas tasas de temporalidad tan elevadas que hay que intentar reducir de alguna forma. Pero insisto, mucho cuidado, que no significa que desaparezca la contratación temporal, sino que se intenta controlar mucho mejor y causalizar. Que no haya el fraude de causalización que hay en la contratación temporal y que se ha producido sobre todo pues, en contratos como el de circunstancias de la producción o como el de obra y servicio. Va a haber un contrato temporal, pero solamente uno, y relacionado a actividades puntuales que tienen un principio y un final. Mientras que las actividades que son permanentes en el tiempo, pero de carácter estacional, lógicamente lo que tienes que utilizar es el contrato fijo discontinuo. Claro, es que en ese sentido, Cristina, bueno, solamente por daros algún dato, y entonces estábamos con Juan Carlos y alguna vez, pues el inspector de trabajo nos decía, el director de la Inspección de Trabajo de Aragón, que para que os hagáis una idea, había empresas de 25 trabajadores con un trabajo, una parte por lo menos de la plantilla permanente y estructural, que solamente era indefinido el jefe. O sea, los otros 25, quiero decir. Entonces, efectivamente, como dice Carmelo, se ha abusado tanto de este modelo que hace que ha terminado de regularizar el mercado de trabajo. Porque algo que tiene sentido, como bien explica Carmelo, para una obra puntual, para una actividad temporal, por ejemplo, pues las campañas agrícolas, lógicamente no puedes tener a una persona que coja fruta todo el año, no hay. Pues al final se ha creado un modelo que se está aplicando a sectores de actividad y que se utiliza este tipo de contratos por picos de producción y puedes tener una contratación puntual por un pico de producción en un momento dado, pero lo que no puedes tener a toda tu plantilla esperando y despedirlos. Y eso está pasando en la industria también, ese, dijéramos, sector refugio. Entonces yo creo que a ver, habrá que avanzar, como decía, yo creo que esto es una situación muy complicada y que sí que hay, porque el mismo Juan Carlos, los compañeros de SEO y CEPIME nos trasladaban su inquietud, porque no es lo que les trasladan las empresas, hombre, pero dentro de
la normalización del trabajo en las empresas a través del modelo de fijo discontinuo, como dice Carmelo, y efectivamente si es para una contratación temporal, será una contratación temporal. No se puede utilizar esta desregulación de los contratos para que en una empresa de 20 todos nuestros jefes sean temporales, porque no tiene sentido una empresa con esa estructura, ¿no? Yo quería hacer una intervención pequeña, si es posible, no muy larga. Claro que es posible. Es posible, todo es posible en esta vida. Bueno, el tema este es muy interesante, el tema de la contratación temporal y del abuso de la temporalidad. Yo conozco incluso en este entorno en el que vivo alguna empresa con una gran plantilla en la que el 80 o 90% son autónomos que prestan sus servicios continuadamente en esas empresas. Con lo cual quiere decir que no tiene ningún sentido, porque si estás trabajando 4 años en esa empresa, no tiene mucho sentido que te hagan ser autónomo para prestar ese servicio. Y luego la pregunta que yo quería hacerle a Carmelo y a Pura fundamentalmente es que yo creo que adolecemos de inspectores de trabajo. Que muchas de las cosas que pasan es porque seguramente la inspección no llega a muchos sitios. Y eso no sé si lo estáis tratando también en la negociación o eso de la inspección se va a quedar como está, porque la verdad es que cuando vives en un entorno más pequeño ves cosas mucho más cercanas, mucho más próximas y donde realmente, bueno, no es una cosa generalizada, pero también puedo deciros que conozco alguna empresa donde algún compañero de comisiones se ha ido porque estaban en ERTE y estaban trabajando a puerta cerrada. Entonces, ¿qué pasa con la inspección de trabajo? Bueno, oye, si me permitís, yo os haría también una pequeña pregunta. Vamos a ver, yo creo que estamos todos de acuerdo en que la configuración de un gobierno progresista de coalición ha abierto oportunidades a cambiar cosas que el Partido Popular había hecho francamente mal, ¿no? Que hay un consenso en la izquierda, también con los sindicatos, de que esto es así y que además la alternativa pues sería un gobierno derecha, ultraizquierda, ultraderecha, extrema derecha, con consecuencias nefastas para la sociedad en conjunto y no digo ya para los trabajadores de manera como más particular. ¿A qué viene esto? Bueno, viene un poco al tema de movilizaciones, a ver un poco cómo lo veis y cómo veis el posible equilibrio en todo esto, ¿no? Bueno, estamos asistiendo a anuncios de movilizaciones en el sector agrícola que se suman y plantean coincidir además con el tema del transporte. Cargan contra el gobierno. Está pasando lo de Cádiz, que me parece que es una lucha además absolutamente justa y ajustada. Es decir, lo que están planteando es no perder poder adquisitivo, claro. Pero hay cosas que empiezan a aparecer por ahí, pues, como por ejemplo las concentraciones ante el Ministerio de Industria, ante las dificultades que hay en el sector del automóvil, concentraciones además llevadas a cabo por comisiones obreras. En fin, la pregunta es, ¿cómo se ve desde el movimiento sindical esa necesidad de movilizarse, pero en el contexto en el que estamos, donde, bueno, este tipo de movilizaciones pueden ser capitalizadas por la extrema derecha? Recordaros, hoy en el Twitter, el ciudadano Abascal llamaba traidores a los partidos de izquierda por su abandono de los trabajadores y trabajadoras de Cádiz, llamaba a industrializar la provincia como cuestión prioritaria y a ampliar la cobertura de protección de estos trabajadores, es decir, robando descaradamente lo que es el mensaje a la izquierda. Eso está allí, no es nuevo tampoco en la ultraizquierda, está pasando en Europa, pero es un elemento y un fenómeno preocupante. Desde el punto de vista sindical, ¿cómo se ve todo esto y cómo se trata de equilibrar o cómo lo veis vosotros? Bueno, una pregunta no tenía mucho que ver, pero creo que es de mucha actualidad. No tiene mucho que ver, aunque indirectamente sí que tiene que ver con todo esto que estamos hablando. Yo, si os parece, le voy a contestar un momento a Vicenta, que me ha parecido muy interesante sus dos puntualizaciones. Una con respecto a los autónomos, tienes toda la razón. Los falsos autónomos es otro modelo, y dijéramos legal, porque la relación de estos autónomos con la empresa es permanente y la dependencia es de una sola empresa. Ya hemos ido avanzando tanto comisiones obreras como UGT, pues con los famosos riders.
pero que sí, que se ha comprobado. Ya veremos a ver cómo acaba la cosa, porque ahora amenazan con deslocalizarse, que esto de la globalización es lo que tiene. Pero bueno, tiene razón. Y además, esto es lo más vistoso, pero hay muchas empresas de cualquier actividad que también les obligan a ser autónomos. Empezamos con aparejadores, arquitectos, tal y cual, ya que tengas una vinculación directa, con lo cual sí que habrá que ir atajando. Y lo ligo con lo anterior, o sea, con lo siguiente, que es la inspección de trabajo. Y en la inspección de trabajo hemos tenido dos problemas fundamentales, además de que no hay. Pero es que es un hecho de toda la administración pública. O sea, cuando entró el PP, puso la tasa de reposición de efectivos con un objetivo claro, que era cargarse la administración pública y externalizar servicios. Y la mejor manera fue no reponiendo a la gente que se iba jubilando. O sea, claro, con lo cual ha vaciado completamente las estructuras de la administración pública. Lo hemos visto ahora recientemente en el SEPE con los ERTES, en el INS con el ingreso mínimo vital, que los trabajadores, los empleados públicos, yo me consta, como yo que lo soy, y no es por nada, sino son mis compañeros, están haciendo un esfuerzo tremendo, se está intentando revertir con las nuevas ofertas de empleo, ha generado unas bolsas de interinos tremendas en la sanidad, en la educación y todo lo demás, pero también no tenemos que perder de vista que este objetivo ya venía de estas políticas neoliberales de la privatización y la disminución y el adelgazamiento del sector público. Cierto es que hay que potenciar, porque son muy pocos. Román, el director, nos lo decía, es que no llegan, no con, dijéramos, tanto fraude, con lo cual sí que hay que potenciar. Y otra visión es también que incluso con la inspección de trabajo algunas veces las sanciones por incumplir la ley, por el fraude, son tan baratas que les merece más la pena arriesgarse a una posible visita de un inspector que cumplir con la ley. Entonces, había que, por un lado, endurecer las sanciones, igual que lo comentaba, no sé si Carmelo está informado, esto de que van a penalizar los contratos de lunes a viernes. ¿Qué sentido tiene que una persona la despidas el viernes para pagar el sábado y el domingo, la contrates el lunes? Pues en la inspección de trabajo, a lo mejor, por supuesto, incrementando el número de inspectores de trabajo, como habría que hacerlo de inspectores de Hacienda o de inspectores, para erradicar el fraude fiscal, no solamente el fraude laboral, y revertir ingresos públicos, las sanciones más elevadas y mayor número de trabajadores. O sea, no estoy de acuerdo. Y con los autónomos también. Y con las movilizaciones, ya muy breve, que nos estamos rayando mucho, ya lo sé. Pues es muy preocupante este discurso populista de la extrema derecha que se apunta a un bombardeo y que parece que todo que lleve el discurso. Yo espero que los ciudadanos somos más inteligentes en general de creer este discurso, cuando en realidad, al fin y al cabo, le cuenta a cada uno lo que quiere oír. Habla de los toros, para los que les gustan los toros, y habla de, en fin, yo creo que los ciudadanos, y con un discurso de izquierda, somos capaces de hacerlo. Porque además en estas movilizaciones, desde mi punto de vista, que tenemos actualmente, se mezcla todo. O sea, es una situación compleja por el encarecimiento de la energía, de los productos. Pero, por ejemplo, la huelga del transporte es una huelga empresarial, no es una huelga laboral. El tema de Cádiz es un tema de la cerrazón para negociar un nuevo convenio colectivo y aplicar las condiciones que tenían pactadas. La agricultura, pues tenemos un problema con la PAC. Y entonces quiero decir, genera, es verdad, una sensación de malestar ciudadano que si no lo analizamos por separado, pues da pie a estos discursos populistas y al España va muy mal, que dice el PP. O sea, es mi punto de vista. Sí, bueno, pues... Carmelo, perdona, antes de terminar, es que me parece que Félix tiene la mano levantada. Ah, vale, vale. Sí, Félix quiere y así ya damos, se contesta a Félix y damos por finalizado. Félix. No, el problema es que me la he dejado antes de mi intervención, pero ya que va a intervenir Carmelo, me gustaría que hablara de la mochila austríaca, que se ha olvidado antes de referirse a ella. Interesante lo de la mochila austríaca, sí. Sí, bueno, lo de la mochila austríaca es una cosa que ya sabéis que se llegó a plantear. Por cierto, se llegó a plantear cuando estaba la señora esta de ministra, de cuyo nombre no quiero recordarme, y es que no me acuerdo ya, Fátima Báñez. Fátima Báñez. Eso es. Que es una cosa que, bueno, sindicalmente lo tenemos muy, muy claro, porque lógicamente es el trabajador el que capitaliza sus prestaciones por desempleo y el que al final puede correr un riesgo realmente alto de no poder percibir un derecho, unas prestaciones que le corresponden. Es un modelo que se ha aplicado en distintos países europeos
y que desde luego, Félix, aquí en este momento en las negociaciones está completamente descartado. Afortunadamente nadie lo propone. Creo que Ciudadanos seguía con la Monserga porque también se le ocurrió como una de sus ideas felices, pero bueno, tiene tanto crédito en este momento como el propio grupo de Ciudadanos, ¿no? Afortunadamente, pero no se está negociando y por supuesto tiene un rechazo sindical y también por parte del Ministerio de Trabajo, que en ningún momento está planteando pues, un sistema de gestión de las prestaciones por desempleo de ese tipo, ¿no? Ni mucho menos. Con relación a la inspección de trabajo, poco puedo decir más, porque creo que el Pura lo ha explicado muy bien, lo que nos ha pasado en los últimos años con las tasas de reposición y con tanto exprimir a la administración pública que no hay recursos suficientes para cosas tan importantes como esa, o personal para el SEPE, que ya sabéis que también hubo problemas muy serios para la gestión de los ERTEs porque no teníamos personal suficiente, no había trabajadores públicos, o la sanidad. Claro, que incluso después de la pandemia nos encontramos con unos presupuestos de la comunidad autónoma que mete un recorte alucinante, sobre todo en capítulo de personal, que ahí también vamos a salir a la calle. Porque es verdad que a la calle también hay que salir cuando se producen cosas de ese tipo. Después de una pandemia como la que hemos tenido y después de salir todos, como estuvimos durante meses, saliendo a las 8 de la tarde a aplaudir a nuestros sanitarios, lo que no puede ser es que se recorte el presupuesto de la sanidad pública aragonesa. Y por supuesto, que aunque sea un gobierno de izquierdas, cuando hay recortes de este tipo en servicios que son esenciales, yo creo que tenemos que salir a la calle. ¿Qué os voy a explicar, no a vosotros y a vosotras, con la experiencia que tenéis de lo que es la negociación y la movilización, la negociación, que perfectamente se puede hacer? Y además, es verdad que hay una situación muy preocupante con la extrema derecha. Los populismos intentan aprovechar coyunturas de este tipo tan delicadas como las que tenemos en este momento en España y en el resto de Europa. Fijaros las movilizaciones que ha habido estos días atrás contra las restricciones en Austria o contra la vacunación, con planteamientos prácticamente cavernícolas, pero que están teniendo un eco en determinados sectores sociales. Por eso es muy importante que no solamente tengamos desde la izquierda y desde el movimiento sindical un discurso, sino una forma de hacer. Y por eso es tan importante que las negociaciones de la reforma laboral lleguen a buen término. Porque como decía el bueno de José Martín, la mejor forma de decir es hacer. Y si somos capaces de demostrar que cuando unos están en el poder se hacen políticas realmente orientadas para la mejora de calidad de la vida y los sindicatos también sabemos desempeñar de forma competente, coherente nuestro trabajo, de intentar normalizar las relaciones laborales y dignificar las condiciones de trabajo, creo que puede ser pues un antídoto muy bueno, muy positivo frente a la extrema derecha. Aún así, mucho cuidado porque la extrema derecha y más Vox en concreto está sabiendo utilizar estas situaciones y lo está haciendo bien mediáticamente. Como bien decía Pura, se están produciendo, como comentaba antes Julián, determinadas movilizaciones sociales que pueden ser utilizadas por la extrema derecha. Desde la huelga de transporte, que es una huelga puramente patronal, qué casualidad, la del sector, a la situación que evidentemente se está produciendo en el mundo en el campo, en el medio rural también, contra la PAC, porque es un auténtico dislate nuevamente en la política agraria comunitaria, a situaciones ya de conflictos laborales puntuales como los que se están produciendo en Cádiz o se pueden producir en otros sitios. Pero insisto, yo creo que es perfectamente la movilización, cuando es explicada, es dirigida por los sindicatos, es seguida por la población, también con la forma de hacer política y de hacer sindicalismo como se está demostrando que estamos intentando hacer. Porque aquí hay un compromiso muy serio de sacar adelante por parte del gobierno de un programa progresista que yo creo que introduce reformas muy importantes también en un marco parlamentario pues que no tienen las mayorías suficientes como para hacer todas las reformas que serían necesarias, pero que están demostrando que si hay voluntad política y sobre todo si se basa en el diálogo y la negociación, la acción política, se pueden llegar a reformas importantes y cambios que mejoran las condiciones de vida de la gente. Y en eso estamos. Por eso yo creo que la mejor forma, el mejor antídoto, la mejor forma también de contrarrestar la influencia del populismo y de la extrema derecha es avanzar en el camino adecuado que permita mejorar las condiciones de vida de la gente e implicar a la gente en esos cambios. Eso es fundamental. Me he extendido mucho, ya lo siento. Bueno, pues Muy bien. muchas gracias a todas las personas que habéis participado en esta charla y de forma muy especial a la ponente y el ponente, Pura, Carmelo
un placer haber contado con vosotros. Muchísimas gracias por el que hayáis decidido pasar un rato pues, con esta gente de la plataforma en esta charla. Ya sabéis que sois invitados permanentemente a venir cuando lo consideréis oportuno. Muchas gracias a todas y a todos y, insisto, muy especialmente a Pura y a Carmelo. Hasta la próxima. Gracias a todos. Gracias, un saludo. Adiós. Hasta luego. Hasta luego.